Alberdi decía que era un país que estaba en la vía, ¿no es cierto?, de un desarrollo económico independiente. Creo que tiene un elemento de genocidio, tal vez uno de los principales genocidios de la historia latinoamericana. López, padre, le dice a su hijo Solano López, mariscal Francisco Solano López, le dice: nunca entres en guerra con Buenos Aires. Ese fue el consejo que le dio. Hace poco más de 150 años se desató en nuestras latitudes una de las guerras más sangrientas de la historia de América Latina. Con la población de un país reducida un 60%, algunos historiadores hablan de genocidio. Guerra de la Triple Alianza, Guerra del Paraguay, Guerra de la Triple Infamia, Guerra Guazú. Conflicto en el cual el Imperio del Brasil, bajo el mando de Don Pedro II, Argentina, bajo el mando de Mitre, y Uruguay, en manos de los colorados, con Venancio Flores a la cabeza, firmaron un acuerdo secreto de espaldas a la población que desató una guerra contra los vecinos del norte. La Guerra del Paraguay ocurrió entre 1865 y 1870. En ese momento, en 1865, era presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre. Ya se había, digamos, superado esta situación de fragmentación entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires. Ya se habían unido, pero el poder de Buenos Aires estaba, digamos, el poder del gobierno central, más que de Buenos Aires, estaba todavía en proceso de consolidación. O sea, ese poder, ¿no es cierto?, y el imperio del gobierno central sobre lo que iba a ser finalmente el territorio de la República Argentina, se va a terminar de consolidar durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y recién en 1880 podemos decir que el Estado Nacional se ha consolidado, ¿no es cierto?, plenamente, ya cuando asuma la presidencia Roca, Julio Argentino Roca. Fue consecuencia también de todo este proceso de reconfiguración que hay en esta parte, ¿no es cierto?, del mundo, y justamente fue digamos, una situación en Uruguay la que motivó el estallido de la guerra. El liberalismo avanza en la zona de la mano de Argentina y Brasil. Bernardo Berro, entonces presidente de Uruguay, presionado por las fuerzas liberales de Venancio Flores y en peligro su cargo, pide ayuda a Paraguay, que siempre fueron aliados. Francisco Solano López, presidente paraguayo, responde pidiéndole permiso a Mitre para pasar por Corrientes en auxilio de los blancos uruguayos, permiso que Mitre negó. Solano López decidió iniciar su paso por Corrientes de todas maneras, lo que vino como anillo al dedo a la Triple Alianza, que fue la excusa perfecta para declararle la guerra y avanzar sobre Paraguay. Cuando empieza así lo del sitio de Paysandú, que es la intervención del gobierno brasilero para tirar el gobierno de los blancos, el gobierno de Berro, él, ahí sí, Solano dice: yo voy a ir. Paysandú fue realmente una cosa muy polémica en Argentina también. Un levantamiento contra un gobierno del Partido Blanco, un levantamiento colorado, un gobierno blanco que, o sea, más allá de esto no engloba la totalidad de los blancos, pero sí el gobierno blanco que está en ese momento es un gobierno que tiene algún nivel de conflicto con los estancieros esclavistas gaullos, y en función de eso interviene el gobierno brasileño para poner a un gobierno colorado. Y cuando el gobierno paraguayo intenta ir en auxilio del gobierno derrocado, se encadena la guerra
primero contra Brasil y luego contra Argentina. Él dice, yo voy a ir a auxiliar, un poco también pensando por esta cosa del equilibrio y también por conseguir, ver si se podía conseguir más un equilibrio más fluido en el tema del acceso al puerto de Asunción. Pide permiso a supuesto a Mitre para pasar con las tropas por Corrientes y Mitre le dice que no. Pelear contra los paraguayos sería absurdo. Nada tenemos contra ellos. Contra los paraguayos no, pero contra López sí. Vea, Cuesta. La mayoría del pueblo paraguayo es adicta al mariscal López. Pero los liberales, señor, la gente de principio no podemos estar... Y la gente liberal como vos se va a sentir más cómoda al lado del Imperio del Brasil, que todavía mantiene la esclavitud. Yo no me sentiría incómodo al lado de los brasileros. Son cultos y progresistas. El gobierno de Mitre es un gobierno que comienza a unificar a sangre y fuego, digamos, lo que hoy es la Argentina, o sea, tratando de terminar con cualquier tipo de resistencia regional. Recordemos que es el gobierno que reprime las rebeliones primero del Chacho Peñalosa y después de Felipe Varela, digamos que son focos de resistencia reactivos al proceso de unificación nacional, que además no es solo una cuestión política, es un proceso que está desestructurando las economías regionales, digamos, sobre todo el noroeste, fundamentalmente a partir de la llegada del ferrocarril. No es solo el libre cambio sin ferrocarril no hubiera impactado como impactó, pero precisamente con Mitre comienza a expandirse las líneas ferroviarias. Todavía no van a llegar a esas regiones. También, digamos, con la aplicación de la Constitución Nacional se han abolido los impuestos de tránsito, digamos, es un proceso desestructurante de modos de vida tradicionales, sobre todo en el noroeste. Ante eso hay fuertes resistencias y, bueno, Mitre es el gran unificador a sangre y fuego de ese proceso. Los paraguayos han sufrido el fuego de 100 cañones próximamente. Piernas y brazos humanos y patas y trozos de caballos volaban por el aire, con la consiguiente alegría de los felices apuntadores. Festejando este acontecimiento, las bandas de música, los clarines, cornetas y tambores. El exterminio entre los hombres conduce a la embriaguez y matar es un goce, que en momentos dados se eleva a lo sublime. Estas guerras que algunos atribuyen a castigos de la divinidad y cuya protección imploran ambos beligerantes a la vez, no son más que los efectos de la perversidad humana y de la ambición ignoble de los déspotas. Estos pobres paraguayos, tiranizados, fanatizados y extenuados por el hambre, viejos hasta de 60 años y niños de 14, se lanzan sin temor y con ardor a la pelea. Ya vas a ver, como Julio César. Vamos, vemos y vencemos. Se trata de vencer, se trata de tener razón. Pero es que tenemos razón. Si el Paraguay nos ataca, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos quietos? ¿Entendés, Pancho? Es mucho más complicado. ¿No te parece que atrás de esto se mueven causas muy oscuras que han llevado al país a este brete? ¿Qué quiere decir? ¿Que el gobierno es un títere? No, yo respeto al gobierno. Entonces no me vengas con vaguedades. Mi patria está en peligro y yo voy a defenderla. La guerra del Paraguay, que se toma como una guerra externa, en realidad es un episodio más de las guerras internas nuestras. Ojo, no estoy diciendo que Paraguay no haya sido Paraguay independiente antes que todo, desde el 11 que se declara independiente.
pero que Buenos Aires lo ve como uno de los caudillos más que hay que aplastar. Entonces lo mismo que se hace con los caudillos del interior de Argentina se hace con Paraguay. Y es someterlos para que dejen la idea de, del federalismo y poner un liberalismo que le permita que todo se maneje desde Buenos Aires. Lo que fue el desafío de estos tres presidentes, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que era justamente consolidar el poder del gobierno central, ¿no es cierto? Por más que la estructura política fue federal, ¿no es cierto? Pero se trataba de consolidar el dominio, el imperio del gobierno nacional, ¿no es cierto?, en todo el territorio de la Argentina. Y los levantamientos de los caudillos, ¿no es cierto?, que son ya tardíos, son los últimos estertores, digamos, de estos levantamientos populares, se sienten. Y la guerra es también un buen fundamento porque no sentían esa guerra como una guerra propia, porque justamente eran los hermanos paraguayos. Si bien es difícil hablar, ¿no es cierto?, de sentimientos, era tan vasto el territorio que hasta qué punto existía un verdadero conocimiento, una verdadera conciencia, ¿no es cierto?, de esto que se estaba formando, que era la nación. Estamos abordando uno de los conflictos más trascendentes que ha visto nuestra historia latinoamericana, la guerra contra el Paraguay. Por un lado, porque es una parte fundamental del proceso de formación de los estados y territorios de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Pero principalmente por su carácter cruento. Significó para Paraguay una guerra total. Puso a disposición su economía y su población. Paraguay, que hasta ese momento había conseguido independencia y cierto desarrollo económico. Hay que ubicar que hay solamente tres regiones en lo que es el continente americano que logran una estabilidad temprana posterior a las independencias. Son Brasil, fundamentalmente por la unidad de los intereses esclavistas; Chile, que es un tercio de lo que es Chile actual, es el Chile central, digamos, donde se logra también una estabilidad temprana a partir de un pacto fundamentalmente de los sectores más conservadores; y Paraguay, pero Paraguay sobre bases totalmente distintas. En Paraguay lo que hay es una república campesina, o sea, un proceso sin ningún tipo de paralelo, o sea, en el resto del continente, digamos, o sea, república, o sea, situemos en el momento, digamos, es un régimen autoritario, con redes de espionaje muy fuertes, pero fundado sobre todo en la hegemonía de la pequeña propiedad campesina, que es el modelo de Francia. Los López empiezan a desandar ese camino, o sea, no hay una continuidad absoluta, pero uno podría marcar que se comienza a desandar ese camino, pero todavía, digamos, lo decisorio, digamos, en la estructura política y social paraguaya es la propiedad campesina, fundamentalmente, que es lo que termina totalmente abortado después de la guerra. Ya había como una voluntad, digamos, entre los países, o sea, entre los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil, de aliarse para terminar, ¿no es cierto?, con la experiencia de Francisco Solano López, que bueno, era una experiencia bastante exitosa. Era un país que estaba digamos, consolidando su situación económica. Habían instalado el ferrocarril, tenían instalaciones de ferrocarril, de telégrafos, habían instalado una fundición de hierro, no tenía deuda externa en ese momento Paraguay, también tenían una producción aceitada, ¿no es cierto?, de yerba mate y de tabaco, existían las estancias del Estado. Entonces, digamos que Alberdi decía que era un país que estaba en la vía, ¿no es cierto?, de un desarrollo económico independiente.
sea, no tuvieron ninguna contemplación en los asesinatos y no tuvieron ninguna contemplación en el reparto del botín, digamos. O sea, si el botín no se repartió más, fue por tensiones entre los vencedores. Pero creo que hay que marcar dos cosas. O sea, Brasil obtiene tal vez mucho más conquistas territoriales, pero también fue el que garantizó la guerra, digamos. Recordemos que Argentina tenía muchos problemas. Argentina menos, pero lo que sí, los terratenientes argentinos van a pasar a ser terratenientes dentro del área que sigue bajo la jurisdicción paraguaya. O sea, no son solo las conquistas territoriales, son la acumulación capitalista de los terratenientes argentinos en el área que aún sigue siendo paraguaya después de la guerra de la Triple Alianza. Las tierras latinoamericanas protagonizaron un conflicto bélico que excedió todo tipo de límites, conflicto que fue un verdadero baño de sangre. Paraguay comprometió a toda su población, tanto es así que en las últimas batallas participaron niños, mujeres y ancianos. Porque una guerra que duró 5 años, que costó tantas vidas y de la que salimos triunfadores, porque mal que mal ganamos. Es decir, ¿por qué no se instaura como una de las grandes victorias nacionales por las cuales sentir orgullo? Porque es una memoria conflictiva. Nunca se la pudo aceptar, nunca se la pudo imponer en el imaginario nacional. Hay luchas en la memoria y la memoria resiste. Como dice Gieco, todo está guardado en la memoria. La memoria resiste. Aterrados, anonadados, sin escape, se agrupan entre sí los paraguayos. Los más bravos venden cara a su vida. Otros sucumben sin sentirlo. Los niños lanzan las armas y se arrojan a los pies de los soldados brasileros. Se arrastran, oprimen sus rodillas pidiendo compasión. La piedad no da oídos en aquella expansión de odios sin resistencia. Los que no mueren por el brazo airado de nuestros aliados son pisoteados por sus caballos y presentan una masa repugnante, parecida ultimado por las garras de un tigre. Casi todos perecieron, 3.500 cadáveres enemigos, enlodados en pantanos color de sangre, yacían amontonados en distintos grupos. Mezcladas allí estaban todas las edades, como si atestiguasen aquel acto inhumano, la destrucción de un pueblo. Pensamos solamente en las cifras de muertos, estamos hablando de que prácticamente la totalidad de la población masculina es asesinada, la totalidad de la población masculina adulta paraguaya es asesinada. Creo que hay un elemento de genocidio, digamos, en esto, sobre todo cuando incluso ya están en retirada, digamos, las fuerzas defensivas paraguayas. Llora, llora Urutaú en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay, donde nací como tú. Llora, llora Urutaú. En el dulce Lambaré, feliz era mi cabaña. Vino la guerra y su saña, no ha dejado nada en pie en el dulce Lambaré. Blanes es el encargado digamos, es el pintor de la patria, es uruguayo, pero es el pintor que hace las grandes pinturas, digamos, sobre la historia argentina. Digamos, es el que lleva al lienzo el imaginario nacional que se va construyendo. Pero a su vez, él pinta otras cosas. Y mira qué notable, él se va a Roma por un tiempo y en Roma pinta en el año 79 El último paraguayo y La paraguaya. La paraguaya está inspirado en el verso famoso de
Guido y Hispano, Nenia, que es ese llora, llora, Urutaú. Bueno, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Son las imágenes terribles de la desolación. El último paraguayo es el cadáver del último guerrero que queda ahí en medio de un desierto, cubierto con su traje típico paraguayo, es decir, sin la camisa, con los buitres dando vueltas, y la paraguaya es una mujer joven con la cara mirando al piso y como con la carga de todo el dolor del mundo, que es lo que relata Nenia, es decir, no le queda nada, no le queda ni hermano, ni novio, ni familia, ni nada. Ya no existe el Paraguay. La situación en la que quedó Paraguay, ¿no? Después de la guerra, o sea, devastado, y con prácticamente la población masculina desapareció, o sea, quedaron mujeres, niños y ancianos. Entonces, eso me parece tremendo. Y después, cuando regresan los soldados de la guerra, traen la fiebre amarilla. Entonces se siguieron sintiendo las consecuencias de la guerra, o sea, eso ya fue en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero bueno, fue una guerra catastrófica. Bueno, como toda guerra es sinónimo de catástrofe, pero bueno, esta fue muy, muy dolorosa. La destrucción de la guerra es total, a Paraguay le cuesta muchísimo, incluso demográficamente, de la guerra, pero además, vuelvo a decir, hay un proceso de expropiación de esos campesinos que había sido la base de poder de los gobiernos paraguayos anteriores. O sea, Paraguay después de la guerra con el plano político va a renunciar a cualquier protagonismo regional al que aspiraba hasta ese momento, y en el plano económico, o sea, no va a lograr levantar cabeza durante muchísimas décadas. Incluso hoy Paraguay es uno de los países más pobres de la región sudamericana, tal vez no de Latinoamérica, pero sí del cono sur, sobre todo, está claramente que es uno de los más pobres. Y además la inestabilidad política que sufre Paraguay, porque ahí también entra el empuje entre las facciones vencedoras o los sectores vencidos que se logran reconvertir a la nueva situación de poder, que muchas veces alternativamente apoyados por los intereses argentinos o por los intereses paraguayos, pero son una fuente permanente de inestabilidad en Paraguay durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Para mí hay un punto de inflexión en la guerra que ya Paraguay no podía ganar bajo ningún punto de vista, tuvo que haber negociado la retirada de López. Aunque fuera admitir una derrota, que fuera una derrota temporal y que permitiera como rearmar en parte ese país. Pero esto también no sé cómo lo pueden tomar los paraguayos, pero él los lleva hasta un final que no tiene sentido, porque ya no iba a ganar la guerra. Es decir, da su vida, él se empecina y da su vida, pero sacrifica el Paraguay. ¿Qué sentido tenía ya?